Buenos días, hermanitos. Dios los bendiga. Un gran abrazo en Cristo Jesús. Somos la comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Nuestra líder es Norman Munevar. Le damos la bienvenida en este día a todos los hermanitos que están aquí reunidos y que esperamos que sigan llegando en este transcurso de hora. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de volvernos a encontrar en este día. Le damos gracias al Señor por iluminarnos, por bendecirnos, por darnos la vida, por darnos la salud. Gracias, Señor, porque sin ti no podríamos vivir hoy. Gracias, Señor, por esta palabra que nos das hoy, para que podamos entenderla, comprenderla y llevarla y proclamarla. Por eso te pedimos, Señor Jesús, que por favor nos mandes a tu Sagrado Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes, ilumina nuestras bocas, ilumina nuestro ser. Ilumínanos, Espíritu Santo, para que todo lo que hablamos, digamos, pensemos, sea porque tú lo quieres. Seas tú el que pone en nuestras bocas las palabras para dirigirnos a Dios. Ven, Espíritu Santo, y acompáñanos en nuestra misión. Llénanos de ti, fortalézcanos, renuévanos, darnos una nueva vida. Que cada palabra que nos dices sea para nosotros renacer, vivir en Jesucristo en este día. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra que vamos a leer en este día, le pido a todos los hermanitos que por favor en este día pongamos muy buena atención a lo que nos quiere decir el Señor en su palabra, en su evangelio, para que todos unidos podamos compartir y pensar para nosotros y para cada uno de nosotros para qué nos sirve la palabra que vamos a escuchar hoy. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 21, del 17 al 29. Después que hubo muerto Nabot, la palabra del Señor llegó a Elías Tesbita para decirle: levántate, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que está en Samaria. Ahora se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo: así habla el Señor. ¿Has asesinado y pretendes tomar posesión? Por esto así habla el Señor. En el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán los perros también tu propia sangre. Entonces Ahab se dirigió a Elías diciendo: ¿así que has dado conmigo, enemigo mío? Respondió Elías: he dado contigo, así por haberte vendido, haciendo el mal a los ojos del Señor. Yo mismo voy a traer sobre ti el desastre. Barreré tu descendencia y exterminaré en Israel a todos los varones de la familia de Ahab, del primero al último. Dispondré de tu casa como de la de Jeroboam, hijo de Nebat, y de la Baasá, hijo de Elías, por la irritación que me has producido y por haber hecho pecar a Israel. También contra Jezabel ha hablado el Señor diciendo: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel, y los perros devorarán a los de Ahab que mueran en la ciudad, y las aves del cielo a los que mueran en el campo. No hubo otro como Ahab, que instigado por su mujer Jezabel
se vendiera para hacer el mal a los ojos del Señor. Actuó del modo más abominable, yendo tras los ídolos, procediendo en todo como los amorreos, a quienes el Señor había expulsado frente a los hijos de Israel. Ajad, al oír estas palabras, rasgó sus vestiduras, se echó un sayal sobre el cuerpo y ayunó. Con el sayal puesto se acostaba y andaba pesadamente. Llegó a Elías tesbita la palabra del Señor. ¿Has visto cómo ha humillado a Ahad? ¿Cómo se ha humillado Ahad ante mí? No traeré el mal en los días de su vida por haberse humillado ante mí, sino en vida de su hijo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Misericordia, Señor, hemos pecado. misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aparta de mí, pecado, tu vista, borra en mí toda culpa. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrían? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Minutico, oremos. Miremos qué nos quiso decir Jesús en su palabra para poder aportar un poquito de lo que nos ha dejado Él en este día, que podamos entenderla y comprenderla. Amén.
Entonces, ¿a quién le dejó esta palabra, un recuerdo, algo que Dios le haya dejado en su corazón en este momento referente a la palabra de hoy? ¿Quién nos quiere compartir? Porque hoy la palabra nos tiene mucho que enseñar, mucho que hablar. Es una palabra muy bella, de amor, de comprensión. ¿Qué les pudo hablar hoy la palabra? Buenos días, Margarita. Buenos días, Nancita. Bueno, entonces, hoy me recuerda el Señor a través del evangelista San Mateo que yo debo marcar la diferencia como cristiana, que en mí se note de verdad, que la gente vea en mi cotidianidad, mis relaciones, en mi día a día, que de verdad es Jesús quien habita en mí. ¿Sí? Él sabe, Dios sabe que estoy hecha y sabe que soy imperfecta, sabe que me equivoco, sabe que caigo, pero así todo, e incluso en mis imperfecciones, puedo marcar la diferencia, que se note que, que soy cristiana, que lo tengo a Él en mi corazón. Vuelvo y recalco, aún en medio de mis imperfecciones y de mis caídas. Porque si yo me comporto igual que se comporta el resto del mundo, pues qué gracia tiene, ¿sí? Que la gente vea en mí de verdad que estoy permitiendo que Jesús obre. Porque si voy a estar bien o tratar bien solo a quien me trata bien, o voy a hacer lo mismo que hacen los otros en sus relaciones interpersonales, aún, por ejemplo, en mis iras, en mis mal genios, en mis diferencias, en mis sobresaltos, pues apague y vámonos porque entonces no estamos haciendo nada. Yo tengo que aprender a no solo creerle y como ya no lo ha dicho, no lo ha hecho últimamente en la liturgia, no solo creer en Dios, creerle, sino tratar de imitar a Jesús, tratar de imitar aún en la relación con aquellas personas que tal vez en algún momento se vuelven piedra de tropiezo para mí o con las que tengo diferencia o con los que llego a sobresaltos, incluso con ellos. Incluso yo también puedo volverme de pronto esa espinita en la vida de alguien, pero tengo que tratar de limar asperezas, no trabajar por agradar a Dios, perdón, a los hombres, porque si yo trabajo por agradar a los hombres y sabemos que hay que agradar a Dios antes que a los hombres, pues es diferente, ¿sí? Porque tendría otra perspectiva, otra visión, no, es amar a todos los hermanos como Dios me ama a mí, aun en medio de que yo en ocasiones le soy infiel al Señor. Servirles si es posible, con el que tengo diferencias o con el que de pronto llego a sobresaltos. Servirles si es posible y marcar esa diferencia que se note en nuestra cotidianidad que somos cristianos y que se note que quien dirige nuestros impulsos, nuestra vida, nuestro ser. Y eso como es humanamente es un poco difícil, por eso es dejarme impregnar, hacerlo rey de mi corazón, obviamente. Recordemos que de lo que hay en el corazón, habla la boca y de lo que hay en el corazón también es lo que a veces me lleva a actuar eh, recordando que siempre el Señor me escucha, que siempre está atento también a mí, que siempre me acompaña, así como me lo recuerda esa primera lectura, que el Señor siempre escucha las súplicas de las personas, aún de aquellos que le hicieron mal a los suyos. Él siempre escucha nuestras súplicas, siempre tiene en cuenta cuando de corazón le pedimos un perdón, cuando de corazón nos humillamos, sino en una humillación
de soberbia o de maltrato, no, es en decirle humildemente, Señor, hemos pecado, he pecado, Señor, misericordia. Y Él siempre nos escucha, siempre, siempre tiene en cuenta, pero más que nuestras palabras, nuestro corazón, nuestro actuar en nuestras relaciones con los demás. Muy seguramente aquí dice el Señor que ya va a librar de esas consecuencias y que pero se la dará a sus descendientes. Muy seguramente si ellos también se humillan, si ellos también le suplican al Señor, si ellos también se acogen a Él, Él los va a escuchar porque Él siempre nos escucha cuando es un corazón limpio que le pide, porque como ya lo dije, Él sabe que estamos hechos, sabe que nos equivocamos, pero también sabe que si de corazón le pedimos perdón, Él se olvida de, incluso nosotros somos los que nos metemos en problemas, aunque a veces le echamos la culpa a Él, pero somos nosotros los que nos metemos en problemas y Él mismo es el que nos libra de esos problemas. Si de verdad nos acogemos a Él con todo el amor, con todo el abandono, con todo lo que es, como es un padre para nosotros. Por eso, como padre, quiero acogerme como hija, para que sea Él y repito y recalco muchas veces en medio de mis imperfecciones, sea Él tratando de perfeccionarme cada día más. Muchas gracias. Amén. Gracias, Nancy. Marta Lucía, buenos días. Sí, buenos días. Sí, yo creo que hoy la palabra nos exhorta a esforzarnos un poco más cuando de este tema pues, tan duro se trata, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Humanamente es muy difícil. Hace poco, cuando estábamos en el camino de rumbo a la Semana Santa, en alguna predicación, Norman nos decía, es que es hasta que duela. Cuanto más difícil se me haga, más vale para el Señor, más vale para mí también, más me ayuda a crecer y casi que nos tenemos que violentar en este tema, porque de verdad que nos pegamos hasta de unas pendejadas. O sea, nosotros en comunidades que podemos practicar estas cosas, en la familia, en la comunidad, en nuestra comunidad. Uno cree que cuando está en la comunidad, pues todos somos, como estamos tan contentos, que el Señor nos une en su amor y que pues no va a pasar nada, no va a haber nada que yo pueda guardar en mi corazón que me, no sé, que me lastime o que alguien me dijo o me hizo. Y sí, sí pasa, tal vez no lo reconozcamos ni se lo contemos a nadie, pero nosotros mismos podemos percibir esas cosas, podemos percibir. Entonces, pues uno se tiene que violentar en este tema, obligarse. Por eso en la lectura del Antiguo Testamento, pues como hay una palabra que se llama, bueno, no sé, sí, como penitencia o, no sé, como una piedrita en el zapato o alguna cosa que nos incomode, pero que nosotros podamos ofrecer como ese reconocimiento que yo siento que yo en mi corazón puedo albergar cosas que no son agradables a Dios, ¿sí? No son agradables a Dios y que yo aún perteneciendo a la iglesia, caminando, en fin, puedo llegar a albergar algún sentimiento que no sea agradable a Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos y nosotros, como lo decía, nos violentamos y así me incomode, me pese, como esto como sacrificio, penitencia lo llamo yo,
Por ejemplo, nosotros ahora ya no se usa tanto, pero en tiempos antiguos pues escuchábamos mucho esa palabra de penitencia. Pues nosotros sabíamos que eso no, ¿cierto? Eso no cambiaba de pronto la persona. Por ejemplo, subir Monserrate de rodillas, ¿sí? Pelarme las rodillas para que me duela. Pues sí, eso tiene como una connotación, digamos, de que estoy arrepentido, de que necesito que me duela, digamos, de pronto físicamente, en mi cuerpo necesito sentir dolor para ser consciente, en fin. Pero pues esas penitencias de pronto a veces se quedan solo en lo físico. Si nosotros reconocemos el error y no hay nada que agrade más al Señor que un corazón contrito, un corazón que reconozca, ¿sí? Y que trate de enmendar en contra de su voluntad o de su esfuerzo, porque a veces nos cuesta mucho este tema. Pues el Señor lo pone, sí, amen a sus enemigos, ¿sí? El enemigo no puede ser una cosa horrible que se rompió, que me hizo, mejor dicho, una relación. No, a veces se convierte en, como lo decía yo, hasta pendejaditas y le permitimos que se albergue ahí y hasta que vaya creciendo, ¿no? Y que yo me vaya distanciando y hasta que yo misma, uno mismo se va como disculpa. No, es que pues no alcanzo a ir, pero porque tenía que hacer esto, pero realmente está evitando esa persona. Entonces, pues nada, desnudar nuestro corazón delante del Señor, reconocer y pues hasta que duela. Muchas gracias. Amén, Marta. ¿Quién más va a participar? Yo, Margarita, Gracielita, sí, señor. Amén. dice en la palabra, en el Santo Evangelio, que no es tan fácil, ¿cierto? Pues amar al enemigo. Qué gran reto nos propone Jesús en esta enseñanza. Es amar a nuestros enemigos. Por eso danos tu Espíritu, Señor, para poder aprender y reconciliación sincera, el amor sin distensiones, la plenitud de la ley de la justicia mayor, porque en verdad, como dijo la compañera ahí, que no es fácil, porque tan difícil es uno, pues amar a la persona que uno lo ha ofendido, ¿cierto? Pero para él no llama hoy a esa parte, es orar y, y como perdonar o perdonarnos. Es como se expresa como esas dos partes como dos verbos, que es amar y odiar. Dice que también, pues, tenemos que amar al prójimo, al enemigo, y Jesús nos realiza una significativa inversión que es a términos del verbo amar, lo aplica al enemigo y a sus enemigos, pero su exigencia se extiende aún más en beneficio del enemigo, que tenemos que orar más por el enemigo, em, amarlo, orar, como para que en el momento que nosotros estamos orando por las personas que nos ofenden, pues ese como que el problema se va aplacando, ¿cierto? Y en verdad si no lo hacemos nosotros, para que nosotros entonces estamos acá llevando la palabra de nuestro Señor, ¿y qué es lo que estamos aprendiendo?
Entonces tenemos que nosotros, de parte de nosotros mismos, cambiar. Porque si nosotros no cambiamos, ¿cómo hacemos para que las demás personas también sientan ese cambio en uno? Y amar a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que nos persiguen. Y pues esa es la tarea que Dios quiere que nosotros hagamos siempre, para que haya un cambio en nosotros primeramente y pues de pronto que el enemigo se dé cuenta que nosotros hemos cambiado. Y es lo que Dios nos invita, es lo que Dios quiere, que, que haya una perfección en el amor, para así amarlo como nos ama el Santo Padre. Son enseñanzas muy bonitas y de verdad que cuando uno ha perdonado, pues se le nota a uno en el rostro esa alegría, ¿cierto? Cuando uno ha dejado atrás todas estas cosas que nos hacen daño a nosotros mismos, porque es para nosotros mismos. Somos nosotros los que a veces sufrimos que porque la otra persona nos saluda, que porque de pronto nos hizo mal la cara, no. Entonces somos nosotros mismos que no, tenemos que empezar por perdonarnos y asimismo perdonar al enemigo o a la persona que nosotros no les caemos bien. Eso fue lo que entendí del Santo Evangelio. Gracias, Margarita. Amén, Gracielita. ¿Alguien más? Todavía queda tiempo para que puedan participar. Yo, Margarita, Leonorcita, buenos días. buenos días. Yo lo resumiría en las siguientes palabras. Como primera medida, sobre todo la primera palabra, es el arrepentimiento, el reconocimiento de las faltas cometidas, la confianza en la bondad del Señor, que Él nos perdona, y prepararnos para comenzar una nueva vida, porque en el corazón pues nosotros albergamos muchas cosas y no, como que ahí nos quedamos en esa tentación. Entonces lo importante es poderla vencer el pecado, iniciar una nueva vida, y esa vida pues es la confianza en Dios que vamos a poner, y Él con su bondad, con su misericordia, Él nos perdona. Jesús también nos pide en el Evangelio que seamos perfectos. ¿Qué significa? Que nosotros seamos capaces de llevar hasta el final el amor que Dios nos ha dado. Pero es que ahí sí es como la actitud del corazón de cada uno de nosotros. Sí puedo confío en Dios, hago lo que Él me pide o paso por encima de Él. Gracias. Amén. ¿Alguien más? 5 minutos. Si ya a alguien más no le queda algo por decir, algo que le haya dejado Jesús. Entonces, como creo que ya todos entendimos qué es lo que Jesús nos quiso decir hoy en su palabra, voy a pues como a redondearles de todo lo que han dicho, porque ya lo dijeron, pues han dicho mucho de lo que Dios les dijo. Fue una palabra muy bonita, fue una palabra donde Dios nos quiere venir a enseñar lo que es de pronto a darnos a entender y a enseñar qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer para llegar al reino de Dios, para estar con Dios. Nos dice en la palabra, hay una parte donde me enseña a mí qué es la deshonestidad, la deshonestidad que tenemos nosotros
los hombres aquí en la tierra, que no nos deja de pronto llegar al reino de Dios. Es una de las cuales nos quiere hablar Jesús, o me quiere a mí hablar en esta palabra. Es cuando Abba, al enterarse que Nabot había muerto, fue y se apoderó de su viñedo. Es como nosotros mirar, estar siempre pendiente de lo que los demás tienen y de lo que no tenemos nosotros, para podernos ir a apoderar de lo que no tenemos. Dios nos manda ahí a no ser deshonestos, que debemos aceptar las cosas bellas que Dios nos ha dado en la vida. O sea, aceptar, aprender a vivir con lo que nosotros, con lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Viendo de que Jesús siempre está y Él sabe cómo estamos actuando nosotros. Por eso fue que mandó a Elías, ¿sí? Mandó a Elías a que mirara que él se estaba haciendo dueño de lo que no era de él, ¿sí? O sea, ahí estaba robando. Otra enseñanza que Jesús nos manda: no debemos robar, porque cualquier cosa que nosotros nos cojamos, nos apropiemos de nuestro hermano, de nuestro vecino, del que esté por frente de nosotros, es robar. Entonces, miremos los mandamientos de Dios. Tenemos que estar pendientes de lo que Dios nos enseña a nosotros. Fuera de eso, Elías le dijo a Nabot: mira, ¿por qué cometes malas acciones, sí, a los ojos del Señor? Porque nosotros no pensamos que si nosotros hacemos cosas malas, cosas que hieren al Señor, porque Él nos está mirando. Decía Gloria Polo en algún momento que hasta tirar una cáscara de plátano en la orilla, por la calle, es pecado, porque estamos haciendo una acción mala de tirar algo en el cual el otro se puede accidentar y se puede hacer daño. Entonces nosotros debemos vivir es con el consentimiento de que no debemos hacerle daño a nuestro hermano, a nosotros mismos, porque nosotros mismos nos hacemos daño con nuestros pecados, con nuestros errores, con llevarle la contraria a lo que dice nuestro Señor. Nos hacemos daño porque no estamos buscando el reino de Dios. ¿Qué estamos buscando nosotros? Si nosotros no ponemos atención, no ponemos que nosotros todos los días leemos la palabra. El Señor nos dice en la palabra qué debemos y qué no debemos hacer. Pues el Señor va a tener un momento de que realmente va a reaccionar con nosotros como hizo con Nabot, ¿sí? Va a reaccionar y nos va a poner un alto. Y es cuando no nos va a castigar, porque Jesús no nos va a castigar, nos va a reprender para que nosotros no sigamos en ese camino que estamos siguiendo, haciéndome más daño a las otras personas, como lo dice en el Evangelio. El Evangelio es muy reaccionante a la palabra de Dios, ¿sí? En la palabra dice la deshonestidad, la envidia, el maltrato. Realmente Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere es que nosotros nos portemos bien, hagamos las cosas bien, para de aquí a mañana poderle llevar unos buenos frutos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que esa semilla que Él formó, porque la semilla que Él nos dejó, no la está formando Él, no la está enterrando Jesús,
esa semilla la estamos formando nosotros los hombres para llevarle buenos frutos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hagamos las cosas bien, como en el Evangelio nos dice. También debemos aprender a perdonar a nuestro. Hay una relación de amor y perdón, porque el que no perdona no tiene amor. Si yo llego y digo, ay, yo ya perdoné a esta persona que me hizo daño, sí, hirió mi corazón, y resulta que sí, ya la perdoné, pero ese perdón no lo hice con el amor de olvidar lo que ella me hizo, y que en el primer momento que yo me la encuentre, que yo tenga que tratarla, la voy a mirar con amor, con respeto, sin recordar lo que pasó atrás. Eso pienso yo que es lo que Dios nos quiere pedir, que debemos mirar a nuestro enemigo con amor, pero también con perdón, que debemos perdonar. Dios dijo, perdonen 7 veces, 70, 27. Pues al perdonar 7 veces, 77 veces, no hay enemigo posible, porque nosotros tenemos nuestro corazón lleno de amor y abierto al perdón, a que Jesús esté en nosotros. A eso nos llama Jesús, a perdonar y a amar y a llevarlo siempre, mirar a las personas con amor, a no hacerle daño a nuestro vecino, a nuestro hermano, siempre haber una palabra de comprensión. Siempre que lo que nosotros hagamos, cada palabra que digamos, cada acción, sea pensando en nuestro Señor Jesucristo, no pensando en lo que el otro va a decir, ni lo que me van a dar, ni lo que voy a hacer, no, es pensando en nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que está bien para nuestro Señor Jesucristo? ¿Será que está bien? Siempre actuemos bajo la voluntad de Dios y bajo lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Normita, estás por ahí para que nos hagas el favor y nos... Gracias, Margarita. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Sí, hoy el resumen de la liturgia sería misericordia, ¿no? Perdonar, perdonar, perdonar y perdonar. Eh, y pues no hay duda que se perdona a quien se ama y va a ser mucho más difícil perdonar a quien no se ama. Entonces, tanto el perdón como el amor como que son dos hermanitas que van tomadas de la mano. Y, y esa es la invitación que el Señor a nivel general nos está haciendo hoy. Nos da un ejemplo de cómo perdonar en la primera lectura. Y pues hay varios detalles en la primera lectura de lo que el Señor está perdonando. Dice que el Señor le habló al profeta Elías para que fuera a donde, a donde Ahab. Levántate, baja al encuentro del rey, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que está en Samaria. Ahora se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión de ella. No sé si en herencia exactamente o si como robo, pero muy probablemente era algo correcto que estuviera haciendo. Iba a tomar posesión para reinar, a lo mejor en herencia, voy a decirlo de esta manera. A lo mejor era una herencia en bendición que estaba recibiendo de Nabot. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento y particularmente en el pueblo de Israel se heredaban las cosas igual que nosotros. Voy a suponer que mi papá acaba de fallecer y él tiene una casa y yo pues como hijo suyo pues tengo que ir a tomar posesión, o como heredero, único heredero, pues podría ir a tomar posesión de ella. A lo mejor era una bendición que le correspondía, que tenía derecho a ella. No sé si era robo o no era robo, pero yo me voy a ir por el otro lado, por el lado de que le correspondía en herencia. Tenía todo el derecho humano
humano, ojo, todo el derecho humano de hacer eso. Entonces dice, le hablarás diciendo, así habla el Señor, ¿has asesinado y pretendes tomar posesión? Pensemos en un rey, pensemos en un presidente, pensemos en un gobernador, en un alcalde, pensemos en alguien que ejerce cierta autoridad y cierto poder en medio de un territorio. Y el Señor le está diciendo, has asesinado y pretendes tomar posesión. Es decir, has participado de muertes o has participado de una muerte y pretendes ser bendecido. Esta palabra es durísima porque, porque también le habla a todas aquellas personas que han participado de una u otra manera, por ejemplo, en el aborto. Has asesinado y pretendes ser bendecido. ¿Cuántas veces nosotros creemos que nuestros pecados están ocultos a los ojos de Dios? ¿Cuántas veces creemos que Dios no ha visto lo que nosotros hemos hecho? Por esto así habla el Señor. En el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán los perros también tu propia sangre. La semana pasada les compartía en los grupos de oración. En la Biblia encontramos promesas, encontramos advertencias, encontramos mandatos y encontramos sentencias. Esta es una sentencia. Aquí no es una advertencia. Aquí es como que Dios ha tomado una decisión. ¿Cuál? En el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán los perros también tu propia sangre. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente. Entonces era esa ley, digámoslo así, de pagar de la misma manera lo que se ha hecho. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento cambia, ¿sí? Porque el Señor dice, no he venido por los santos, sino por los pecadores. No he venido por los buenos, sino por los malos. No he venido por los sanos, sino por los enfermos. Entonces, en el Nuevo Testamento, eh, la pedagogía de Dios cambia. No estoy diciendo la mentalidad, no estoy diciendo los principios de Dios cambian. No, Dios no es hombre para que cambie su manera de pensar o para que mienta, dice en otra parte de la palabra de Dios. Pero sí cambia la pedagogía de Dios. Entonces ya no se trata solamente de hacerle, de castigar al que ha hecho lo malo, de darle duro al que ha hecho lo malo, o de devolverle al que ha hecho lo malo. En el Nuevo Testamento se cambia la metodología y la idea es darle una nueva oportunidad al que se ha equivocado. Por eso nosotros podemos estar aquí, por eso nosotros podemos estar en los caminos del Señor, por eso nosotros podemos estar en la iglesia, por eso nosotros nos podemos confesar, por eso nosotros podemos ir a la iglesia y poder comulgar, por eso, porque ¿quién de nosotros no se ha equivocado? Ahora, ¿recuerdan ustedes que en la semana pasada o antepasada hablábamos del adulterio y se decía que con solo mirar a una mujer ya has pecado? Pues imagínense ustedes todas las veces que nosotros hemos mirado a alguien con odio, con rabia, con resentimiento, y que en la Biblia dijera, con solo mirar has matado, con solo tu mirada, decimos nosotros, con esas miradas matadoras, ya quién sabe dónde yo andaría. Entonces, pues cuántas veces nos habremos equivocado, hemos matado las relaciones con las demás personas, las buenas relaciones con las demás personas, hemos matado amistades, hemos matado familias, hemos matado pues de todo. Entonces le dice, has asesinado y pretendes tomar posesión. Y esto es como diciéndonos a todos y como tomando la ley de la compensación que aparece por allá en 2 Corintios capítulo 9 verso 6 en donde dice que si se siembra poco, poco se cosecha, o podríamos en otras palabras decir, lo que se siembra se recoge.
en el Evangelio, dice eso. No podemos pretender sembrar tempestades. ¿Cómo es que dice? Siembra vientos y recogerás tempestades. No podemos pretender sembrar vientos sin recoger tempestades. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Ahab. Has sembrado desgracia, vas a recoger desgracia. Hasta ese momento Ahab no se había arrepentido, no había pedido perdón. Hasta ese momento Ahab no había resarcido ningún daño. Miren todas las oportunidades que nosotros tenemos. Nos podemos arrepentir, podemos pedir perdón de nuestros errores. Y es eso, al fin y al cabo muchas veces nosotros miramos los errores de los demás, pero no miramos los nuestros, los propios. Miramos cómo los demás la embarran con uno, pero no como uno la ha embarrado con los otros. Entonces Ahab se dirigió a Elías diciendo, así que has dado conmigo, enemigo mío. Y ese así que has dado conmigo me hizo acordar de, de Adán y de Caín. Adán, cuando después de haber pecado se sintió desnudo y escuchó que Dios andaba por ahí y se escondió, se tapó. Así que has dado conmigo, me has encontrado, como si a Dios uno se le pudiera esconder, como si uno pudiera huir de él. En este caso, Elías era la voz de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios, los ojos de Dios, la mirada de Dios. Así que me has encontrado. Y luego la termina de rematar diciendo, enemigo mío. ¿Cuántas veces? Cuantísimas veces. Voy a dar el ejemplo. El papá o la mamá corrigen al hijo y el hijo termina viendo a su papá y a su mamá como si fueran sus enemigos. Hombre, si lo están corrigiendo es porque lo quieren y quieren lo mejor para él. ¿Cuántas veces nosotros vemos a los profesores, a nuestros profesores, los vimos como si fueran enemigos nuestros, cuando lo que estaban haciendo era corrigiéndonos para que fuéramos mejores estudiantes? ¿Cuántas veces la gente, la ciudadanía, termina viendo al policía, al militar como si fuera enemigo suyo, cuando lo que está haciendo él es para mantener el orden, la paz, la convivencia? ¿Cuántas veces hemos terminado viendo al sacerdote, al misionero, al predicador, como si fuera nuestro enemigo, cuando lo que él está haciendo es para nuestro bien? Su predicación, su exhortación, su corrección es para nuestro bien. Tal vez si vemos a alguien como nuestro enemigo, cuando lo que esa persona está haciendo es en bien nuestro, es porque hay un problema dentro nuestro. Hay un espíritu de rebelión, hay un espíritu de soberbia, hay algo que está funcionando mal adentro de nosotros. Esas personas que dicen odiar al policía y al militar, yo digo, tienen el chip dañado, algo tienen mal en la cabeza, algo tienen mal, pero bueno. Respondió Elías, he dado contigo, así, por haberte vendido. Eres un vendido, le está diciendo. Bueno, y ahí me preguntaría yo cuántas veces nosotros nos vendemos. La venta es un trueque de una cosa por dinero, digámoslo así, en nuestros tiempos. Eh, Hay personas que, por ejemplo, eh, en el sentido negativo, no estoy hablando en el sentido negativo de ser vendido, que venden su cuerpo a cambio de dinero. No es correcto que lo hagan. O sea, si fuera un comercio común y corriente, si fuera cosecho papas, yo cultivo papas y cosecho papas, ¿y qué? Y te las vendo, pues, y tú me das dinero a cambio, pues no hay problema. Pero ya vender mi cuerpo es una cosa muy diferente. Eres un vendido, ¿no? Vender mi cuerpo va contra la ética, va contra la moral, va contra mí mismo. El que vende el voto en la democracia. Bueno, ¿y por qué lo vendiste? No, porque es que me prometieron que me iban a dar un subsidio.
o me prometieron que me iban a dar un puesto, o me prometieron, es un trueque. No está votando a conciencia, no está votando por el bien de todo el país, no está votando, no, es un trueque que se está vendiendo. Entonces ya le dijo que era un asesino y ahora le está diciendo que es un vendido, que es una persona que no tiene ética, que no tiene moral, que no tiene valores, que hace las cosas por interés. A lo mejor le está diciendo a ti lo único que te interesaba era tomar posesión del terreno de nada. Eres un vendido, haciendo el mal a los ojos del Señor. Yo mismo voy a traer sobre ti el desastre. Barreré tu descendencia y exterminaré en Israel a todos los varones de la familia de Ahab, del primero al último. Esto es una maldición, mis hermanos. Esto es una maldición. Y alguien podrá decir que en el Nuevo Testamento se acabaron las maldiciones. No, señor. No, señor. Si ustedes leen Gálatas capítulo 1, San Pablo dice que si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les anunciamos, es decir, Jesucristo muerto, resucitado y glorificado, caiga sobre él la maldición de Dios, sea anatema, en otras Biblias dice. Entonces en el Nuevo Testamento no se han acabado las maldiciones, no se han acabado estas sentencias de Dios, maldito sea. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que muchas veces nosotros creemos, y aquí viene el tema del perdón y de la misericordia, nosotros pensamos que podemos hacer muchísimas cosas sin que pase nada. Y lo que nos está diciendo acá es que lo que se siembra se recoge, vuelvo al punto. Y Ahab ha sembrado demasiadas cosas malas y por lo tanto también va a recoger demasiadas cosas malas. Norman, ¿cómo hago para no recoger todo lo que sembré cuando estaba lejos de Dios, cuando era ignorante, cuando no sabía todo esto, cuando no lo entendía? Pues más adelante nos lo va a decir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Dispondré de tu casa como la de Jeroboam, hijo de Nebat, y de la de Baasa, hijo de Agías, por la irritación que me has producido y por haber hecho pecar a Israel. Haber hecho pecar a Israel. Tenemos que entender que todo pecado personal es pecado social. Se nos tiende a olvidar eso. Todo pecado personal es pecado social, porque todo pecado que yo cometo también afecta a los que me rodean. Y en este caso, Ahab no solamente había pecado él, sino que había hecho pecar a los demás. Siempre que nosotros pecamos, la afectación no solamente recae sobre nosotros de manera individual, sino que también recae sobre nuestra casa. Recuerden ustedes, nosotros creemos que la bendición recae sobre nuestra casa. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Pero también cuando nos metemos las de caminar, también la maldición cae sobre la casa. También contra Jezabel, que ha hablado al Señor diciendo, si no estoy mal, Jezabel era la esposa, los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel, y los perros devorarán a los de Ahab que mueren en la ciudad y las aves del cielo a los que mueren en el campo. No hubo otro hombre como Ahab, que instigado por su mujer Jezabel, se vendiera para hacer el mal a los ojos del Señor. Tanto había sido el mal de Ahab y la insinuación de su esposa. Y dice, actuó del modo más abominable, yendo tras los ídolos. Está hablando aquí de los dos, de Ahab y de Jezabel. Yendo tras los ídolos, brujería, espiritismo, hechicería, adivinación, magia roja, blanca, negra, verde, ilusionismo, hipnosis, nueva era, cualquier cantidad de cosas, yendo tras los ídolos, procediendo en todo momento, procediendo en todo momento los amorreos, a quienes el Señor había expulsado, como los amorreos que el Señor había expulsado frente a los hijos de Israel, como los pueblos paganos. Ajá, al oír estas palabras, rasgó sus vestiduras. Se puede, se ve como un dolor por lo que se está viendo, por dolor por lo que se está escuchando, se rasgar las vestiduras. En el Nuevo Testamento también los maestros de la ley se rasgaron las vestiduras delante de Jesús. Pero también es arrepentimiento, reconocer que me he equivocado.
y que las consecuencias de mi pecado no solamente van a recaer sobre mí, sino que también van a recaer sobre todos mis hijos, porque ahí en este caso está hablando de todos los varones, que es lo más importante para un israelita. Que Dios bendijera a sus varones era lo más importante, y aquí la maldición está cayendo sobre todos sus varones. Entonces se rasgó las vestiduras, se echó un sayal sobre el cuerpo y ayunó. Un sayal es como un costal que lo va a raspar, que le va a hacer la vida imposible por lo rudo, lo molesto de su superficie. Con el sayal puesto se acostaba y andaba pesadamente. Luego llegó a Elías, transmita la palabra del Señor. ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? Entonces aquí está hablando de arrepentimiento, está hablando de pedir perdón, a nosotros nos está hablando de confesarnos, aquí nos está hablando de conversión, de cambio de vida. O sea, no solamente de ofrecer sacrificios, que es lo que muchas veces la gente cree. Es más, nos está hablando de resarcir el daño. Pero muchos hoy en día todavía con la mentalidad del Antiguo Testamento la embarran, ofrecen sacrificios de ayuno y no sé qué más, y ya creen que con eso Dios los perdonó, pero nunca perdonaron, nunca pidieron perdón, miren, nunca pidieron perdón y nunca perdonaron tampoco. Entonces la gente hoy en día, en el año 2024, sigue actuando al estilo del Antiguo Testamento, pero no pide perdón, ofrece muchos sacrificios, mejor dicho, que no hace, pero no es capaz de ir a pedir perdón, no es capaz de perdonar. Y lo que el Señor está diciendo, espere un momentico, que aquí hay algo que es mucho más importante que ofrecer sacrificios. Pero bueno, el texto dice, ¿has visto cómo se ha humillado ante mí? No traeré el mal en los días de su vida por haber sido humillado ante mí, sino en vida de su hijo. Siempre tiene que pagar alguien. Siempre tiene que haber alguien que pague la deuda. Siempre tiene que haber alguien que corrija. Siempre tiene que haber alguien que redima. Siempre tiene que haber alguien. En el caso nuestro, en el caso de hoy en día, nosotros tenemos alguien que pagó por nosotros con su sangre, muriendo en la cruz, y se llama Jesucristo. Norma, entonces si Jesús pagó, yo ya no tengo que arrepentirme. Claro, es que primero vino el arrepentimiento de Ahab, la conversión de Ahab, y luego vino el castigo sobre su hijo. Luego alguien tiene que pagar. Y en el caso nuestro, repito, pagó Jesucristo nuestro Señor. Pero eso no nos exime, eso no nos libera, o eso no nos quita la responsabilidad, uno, de pedir perdón, y dos, de perdonar. Repito, de pedir perdón, y dos, de perdonar. Y obviamente que eso tiene que traer un proceso de conversión, un proceso de cambio. Reconocer en qué me he equivocado, reconocer en qué he fallado, reconocer lo que he hecho mal, para obviamente tomar las medidas. Y lo que nosotros nunca hacemos, casi nunca hacemos, que es resarcir. Bueno, ese será otro tema. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Prende tu micrófono, Margarita, está apagado el micrófono. Gracias, Norma. Gracias a todas las personas que han participado en esta lectura de la palabra. Y gracias a Dios y a la Virgen Santísima por darnos la oportunidad de acercarnos a Él por medio de este momentico, de estar con Él, escuchándolo, aprendiendo de lo que Él nos quiere decir, porque no somos nosotros los que hablamos, es Jesús el que habla por nosotros, nos enseña, nos guía. Y para que podamos nosotros cada día tener un aprendizaje más del perdón, del amor, de saber llevar una vida santa, llena de Jesús, de abrirle siempre nuestro corazón a Jesús, al bien y no al mal, de saber qué es lo que debemos, qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que no es para los ojos de Dios, qué es lo que nos hace perder la gracia de Dios.
que todo lo que habla hoy nos enseña Jesús sea para que nosotros podamos recapacitar, convertir nuestra vida para una vida nueva, una vida llena de amor, una vida llena de perdón, que no se quede en saco roto lo que Jesús nos quiere decir, sino que lo pongamos en práctica, siempre en el amor de Dios, siempre pensando qué es lo que Dios quiere para nosotros y llevando una vida sana y santa para alcanzar el reino de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque sin ti no lo podríamos lograr. Gracias por darnos tantas oportunidades, por corregirnos, por amarnos, por enseñarnos. Gracias porque nos levanta, porque tu misericordia es tan grande, Señor, que nos ves caer y vuelves y nos levantas. Gracias, amado Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias porque nos miras con compasión. Gracias, amado Señor. Te amo, Señor, a ti y te doy gracias. Te alabo, te bendigo y te glorifico, amado Dios. Para ti, el cielo y la tierra. Amado, glorificado, reino eres. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a ti, mamita María, gracias. Gracias por acompañarnos en nuestra oración. Gracias por interceder por nosotros ante tu Hijo adorado. Gracias por ese sí que diste a nuestro Padre Celestial. Gracias, mamita María, por enseñarnos tus virtudes, por cogernos de la mano hacia nuestro Señor Jesús. Gracias, Santa Madre de Dios. Por eso, Señora mía, te pido que ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que pueda ser digna de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo y llevar una vida santa y llena en el nombre de Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que con la ayuda del Espíritu Santo nos ayude a mirarnos, a cultivar, a sembrar buena cosecha para poder recoger esos frutos, pero con la ayuda de Papito Dios. Amén. amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que podamos desarmar en nuestro corazón todo aquello que nos causa daño. Para que con ayuda del Espíritu Santo logremos perdonar, logremos entender a todas las personas que tienen mala voluntad con nosotros. Amén. amén. Para que por la gracia de las relaciones. podamos. Dale, Martica. Para que por la gracia del Espíritu Santo podamos ir más allá de reconocer nuestros errores y podamos resarcir, tratar de resarcir el daño que hayamos podido causar. Amén. Amén. Para que cultivemos las buenas relaciones y nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Amén. Para que podamos seguir compartiendo esta palabra todos los días de nuestra vida. Amén. Gracias, Señor. Señor Jesús, te damos gracias y te pedimos, Señor, que en este día nos des tu santa bendición y que sea todos los días de nuestra vida llevando tu santa bendición. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invitamos en esta
en este día los invitamos a compartir para que nos colaboren con su ofrenda para participar con su ofrenda para todas nuestras necesidades que hay en nuestro grupo de oración. Por Neki al número... Bueno, primero que todo los vamos a invitar todos los días a los grupos de oración y de formación y misión que hay en nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, que salen en pantalla. También los invitamos a, me pasan lo de Neki. También los invito a que pongan su ofrenda en nuestra comunidad a Neki al 301-551-2161, en la cual recolectamos todas las necesidades que tiene el grupo para nuestras misiones, para todas las misiones que tenemos. Que Dios los bendiga y los guarde y siempre estén abiertos a su colaboración con nuestro grupo. Amén.